Roberto, y a propósito de ese surgimiento de nombres y de candidaturas independientes, me llamaba la atención cómo Harold May Nichols también aparecía en el escenario, ¿ah? Sin hacer mucha campaña, sin todavía oficializar esa candidatura, pero ya marca 3 puntos. ¿Hay una búsqueda, ven ustedes que hay una búsqueda de nuevos nombres, de candidatos distintos que salen de la tradición, digamos, de los partidos políticos? ¿Ustedes lo detectan en la encuesta? En el 2009 Marco Enríquez sacó un 20% representando lo nuevo y lo diferente a la política tradicional. Mismo 20% que obtiene la elección posterior Beatriz Sánchez, luego Marco Enríquez con Parisi vuelven a sumar el 20% y luego Marco Enríquez con Parisi vuelven a sumar el 20% de los votos. O sea, hay un 20% que siempre va a buscar algo distinto y diferente a la oferta tradicional de la política de centro-izquierda, centro-derecha o hoy día de izquierda o de derecha. Y eso se ha mantenido estable desde el 2009 a la fecha y por lo tanto lo que nosotros vemos es que en esta elección también en primera vuelta va a tener una expresión cercana a un 20%, que se está expresando en parte en Kaiser. Yo creo que Kaiser sería un error leerlo solo como un candidato de derecha, es cierto que lo es, que un 70-80% de su intención de voto viene en primer lugar desde José Antonio Kast, pero también viene desde ese mundo, claro. Que se puede representar en Harold May Nichols o en otras candidaturas. Entonces, yo creo que deberíamos esperar en una primera vuelta, salvo que esto vaya cambiando evidentemente, o digámoslo de otra manera, si la elección fuera el próximo domingo, deberíamos esperar que estos candidatos obtuvieran más o menos una suma de un 20%. Ajá. Si la elección Que no fuera es suficiente para pasar a segunda vuelta, Claro. pero suficiente para generar tensiones, desorden en una negociaciones primaria después también. y en la definición de primaria y en la primera vuelta. Y si la elección fuera el próximo domingo, Evelyn Matei ganaría con 27% o pasaría a segunda vuelta. Y Carolina Toá también, esa sería la... ¿Con qué diferencia? ¿Cuánto sacaría Carolina Toá? Efectivamente, si la elección fuera el próximo domingo y los candidatos fueran los que están medidos ahí, Evelyn Matei pasaría a segunda vuelta con un 27%, Carolina Toá con un 22%. Ya. Ahora, yo creo que tenemos que considerar dos cosas. Obviamente que esto va a depender de quiénes se inscriben en las primarias, quién resulte ganador de esa primaria, pero lo que estamos viendo hasta ahora es que el oficialismo va a lograr tener una gran primaria de unidad y que el ganador de esa primaria va a poder proyectar en la primera vuelta, uno podría decir, un 30% que es en la aprobación estable del gobierno durante los últimos 3 años, o incluso ese 32% que votó a prueba en el plebiscito de salida. Y por lo tanto, sea Carolina Toá u otro el que resulte ganador de esa primaria, es probable que veamos una tendencia al alza en la medida en que estemos más cerca de la primera vuelta, pudiendo ubicarse entre, yo diría, los 25 y los 30 puntos. Roberto, ¿y qué pasa con la figura de Janet Jara? ¿Cómo ves su potencial? Porque aparecen las menciones espontáneas por primera vez en la encuesta, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que aquí hay un punto súper importante, que es que es evidente, y Carolina Toá lo acaba de demostrar, es evidente la diferencia entre ser candidato y no serlo, ¿cierto? Declararse como candidato y que la oferta aparezca frente a la opinión pública, que todavía que estar como en una pre-etapa donde tu nombre se menciona pero no eres formalmente. Carolina Toá marcaba 3 puntos antes de ser candidata, sube inmediatamente 7 puntos a un 10%, ahora se moderó un poco a 8 puntos, y por lo tanto es la gran candidata o la favorita por ahora, ¿cierto? Lo que habría que esperar es este 1% de Jara espontáneo y 9 puntos que sacaría en alternativas dadas, cómo reacciona o cómo cambiaría frente al hecho de que es inscrita o nominada formalmente por el Partido Comunista como candidata. Creo que todavía es aventurado ver ese efecto. Ahora, en términos concretos hoy día, es evidente que lo que muestra la encuesta es que no tiene la fuerza electoral que tiene Carolina Toá. Carolina Toá saca 22 puntos en primera vuelta, en un escenario con Matei, Kaiser y Kast. En cambio, Jara saca 9 puntos en ese escenario y de hecho uno podría decir, incluso si la elección fuera el próximo domingo, cosa que no lo es, pero si lo fuera, que Jara sea candidata podría permitirle a las derechas tener dos de los suyos en segunda vuelta, cosa que no ocurre con Carolina Toá en ese escenario. Roberto, pero de nuevo, la elección no es el próximo domingo y hay una Sí. gran diferencia entre ser formalmente candidato que no serlo. Y tener un partido que te apoye, digamos, detrás. Claro.
que te haya nominado ya. Exacto. Te nomine, exacto. Y en ese sentido, Y un gobierno. analizando Y un gobierno. el escenario del Partido Comunista entre Janet Jara y Daniel Jadwe, ¿están en una situación más o menos similar también? No, me parece que son situaciones distintas. Si la decisión del Partido Comunista pasara simplemente por una decisión en quién es más competitivo a nivel de opinión pública, a mí me parece que el Partido Comunista no debería durar un segundo en apoyar a la ministra Jara. Por varias razones. La aprobación de la ministra Jara esta semana acaba de subir a un 56%. Es cierto que tiene menos conocimiento que Daniel Jadwe y que su conocimiento todavía es moderado, por así decirlo. Pero también la ministra Jara tiene para mostrar, ¿cierto?, las que han sido las principales fortalezas o logros de este gobierno: la aprobación de la reforma de pensiones, ley Cari, sueldo mínimo, se me queda otra por ahí. En cambio, la aprobación de Daniel Jadwe está siempre entre las tres más bajas, con conocimiento muy alto y por lo tanto muy difícil articular, claro, ¿cierto?, un cambio muy significativo en su imagen positiva. Y además vemos que la intención de voto espontáneo tampoco es que obtenga números muy increíbles para esta altura del partido, no supera el 2% hace muchísimo tiempo. Entonces, si fuera solamente en la relación con la opinión pública, Jara parece ser evidentemente la mejor opción, pero sabemos que las decisiones del Partido Comunista no solo piensan en esa dimensión. ¿Cuánto pesará eso en la interna del PC? Estaba pensando justamente. Tal cual. Roberto, ¿se está configurando la posibilidad de una primaria en Chile Vamos que incluya a Rodolfo Carter y Jimena Rincón, dado la negativa persistente de Kaiser y Kast de participar? ¿Qué vuelo le ves a eso? ¿A quién le sirve? ¿Sirve de algo considerando que Carter y Rincón, no sé específicamente Carter, pero en general marcan poco? Sí. Mira, Carol, a mí me han preguntado harto esto y yo de verdad no sé cómo responder esta pregunta, porque creo que es una decisión tremendamente compleja. Las dos alternativas tienen costos y tienen beneficios. Imaginemos por un segundo que decimos es una buena idea que Chile Vamos tenga una primaria con demócratas, incluso considerando amarillos, y invitar a Rodolfo Carter. Y si esa primaria, ¿cuál es el beneficio? Que vas a tener actividad, campaña, vas a poder salir a terreno, destinar recursos y esfuerzos a ello. Pero ¿qué pasa si esa primaria no resulta tan atractiva para el electorado como si resulta la del oficialismo? Y Carolina Toá obtuviera muchísimos más votos, o Janet Jara obtuviera muchísimos más votos que Evelyn Matei. Terminaremos diciendo, bueno, parece que fue una mala idea haber hecho esta primaria. Las primarias tienen que hacerse cuando son realmente competitivas. Evidentemente que hay un costo de no hacerlas, porque dejas espacios vacíos. Pero si no hay una primaria competitiva, si tienes temor a que, por ejemplo, el electorado de José Antonio Kast o de Kaiser vayan a votar contra Evelyn Matei o por otro candidato, eso también tiene un efecto. Recordemos que al final las primarias no son elecciones nacionales, no son con voto obligatorio. En una primaria votan entre 800.000 y 2 millones de personas, se mueven los militantes. Es una primaria mucho más política que no expresa necesariamente, ¿cierto?, lo que está pasando en el resto de Chile y puede generar distorsiones. Entonces tiene beneficios, evidentemente, pero también tiene costos y por lo tanto creo que es una decisión bastante compleja para decidir o tomar, digamos. Ahora no queda mucho tiempo. No sé qué es lo mejor para Chile. Falta un mes para la inscripción de las primarias, a fines de abril. Claro, o sea, es evidente que para Chile Vamos y para las derechas en su conjunto, para ofrecer un proyecto que le dé gobernabilidad a Chile en el largo plazo, necesitas una gran primaria amplia, pero donde tienen que estar al menos José Antonio Kast y Evelyn Matei, y evidentemente haber invitado a Johannes Kaiser. Kaiser quizás es un poco distinto, yo lo dije en la pasada, creo que es un error considerar a Johannes Kaiser solo un candidato de derecha, representa otras cosas también, pero una primaria sin Kast y sin Matei que asegure un triunfo en diciembre y que dé gobernabilidad, me parece que genera poco, digamos, o aporta poco. Sí.